Mateo capítulo 26, vamos a leer allí los versículos 35. Ahí nos dice un apartado especial la palabra del Señor. Mire, y si leemos desde antes, el Señor se los advirtió. Mateo capítulo 26, versículo 31 dice que Jesús les dijo a todos: oiga, ¿saben algo? Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Escuche estas palabras y reténgalas en su mente, porque vamos a estar desarrollando todas estas cuestiones, todo lo que se va mencionando. Iré delante de vosotros a Galilea. Era la promesa del Señor. Ustedes se van a escandalizar de mí y muchos serán dispersados, porque escrito está. Pero cuando yo haya resucitado, les dijo el Señor, yo voy a ir delante de vosotros a Galilea, y allí les esperaré. Gloria al Señor. Respondiendo Pedro, fíjese, dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aleluya. Entonces, hermano pastor, fue Pedro. Sí, pero ahí no queda la historia. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo: oye, ¿sabes algo, Pedro? De cierto te digo algo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, dijo Pedro, dice el verso 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Es decir, voy a la muerte contigo. Pero me llama la atención la partecita que sigue en ese versículo. Dice: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aleluya. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a ese momento en esta hora. Vamos a transferir nuestra mente allí. Pedro diciendo: no, yo no te dejaré. Yo no voy a dejarte. Se escandaliza el que quiera, pero yo no te voy a negar. Contigo hasta la muerte. Y me imagino a Felipe acá: no, yo me quedo atrás. Señor, ¿sabe qué? Yo tampoco. Yo hasta la muerte con usted. Y Bartolomé salió y dijo: Señor, yo también hasta la muerte con usted. Y salió Juan y tal vez codió a Jacobo. Vamos a decirle: Señor, sabe, nosotros también, cuenta con nosotros. Y salió Judas tal vez. Y salió Judas Tadeo. Vamos, Señor, cuente con nosotros hasta la muerte, Señor. Aleluya. Es decir, todos dijeron lo mismo. Entonces no fue Pedro nada más el que le prometió ir hasta la muerte al maestro. No fue nada más Pedro el que se lo prometió. Ahora, si queremos corroborarlo un poco más, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, nos muestra también este corto pasaje. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 27 en adelante, está esa partecita, está esa historia. Y me gustaría que se mantuviera usted conectado allí en la presencia del Señor, porque Dios nos va a hablar grandemente, hermano. Oh, aleluya. Y usted encuentra allí que estaba el Señor diciéndoles lo mismo. ¿Saben qué? Yo sé que todos se escandalizaréis de mí, se escandalizarán de mí en esta noche. Estoy leyendo en Marcos capítulo 14, versículo 27, porque está escrito que será herido el pastor y las ovejas dispersadas. Y empezaron ellos allí, y empezó Pedro a decirle: aunque todos te nieguen y todos se escandalicen, yo no. Aleluya. Y Jesús le dijo: sabes, el gallo cantará y me habrás negado 3 veces. Mas con mayor insistencia Pedro decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero al final dice: también todos decían lo mismo. Aleluya. Entonces ya vamos de acuerdo en que no fue nada más Pedro. Todos prometieron ir con el Señor hasta el final. Aleluya. Y la promesa del Señor era que se escandalizarían de Él. Bendito el nombre de Jesús. Ahora vamos a mirar qué fue lo que sucedió. En qué momento empezó a suceder todo esto. Se cumplió lo que el Señor les dijo. Lo que el Señor les había dicho ahí que iba a pasar, se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor se cumple. Aleluya. Dios no es hombre para mentir,
ni hijo de hombre, dice la Biblia, para que en su boca haya engaño. Aleluya. Entonces todos prometieron irse con el Señor hasta la muerte, no negarlo, no escandalizarse de Él. Todos dijeron lo mismo, dice la palabra. Bendito su nombre. Aleluya. Pero sabemos la historia. Fueron por el Señor al huerto de Getsemaní y se lo llevaron, y el mismo Jesús dijo: oye, como un ladrón habéis venido por mí, con palos, antorchas, con espada, como si yo fuese un ladrón. Todo el tiempo prediqué en el templo, estuve en las sinagogas y nunca me prendieron. Bueno, se llevaron al maestro. Conocemos la historia, lo sentenciaron, el pueblo lo azotaron, los soldados romanos lo flagelaron, aleluya. Y el pueblo, prefirió que soltaran a Barrabás que a Jesús. A Jesús lo suben a la cruz, a Jesucristo lo crucificaron, aleluya. Aunque eso era el cumplimiento de lo que Él había venido a hacer. Había venido a rescatar a su pueblo, había venido a hacer redención por nuestros pecados. Oh santo. Y sé que más de uno en esta hora siente la presencia de Dios. Escuche palabra. ¿Quiénes estaban al pie de la cruz? Todos se habían ido, solo estaba el apóstol Juan, el amado. Conocemos. Pero antes de ser llevado a la cruz, el Señor, sabemos la historia. Escuche palabra de Dios, y lo vamos a leer en Mateo capítulo 26, del verso 69 en adelante. Cuando a Jesús lo estaban acusando, lo estaban presionando, le estaban preguntando, cuando al maestro le estaban haciendo todo eso allá en el patio, el sumo sacerdote Anás, Caifás, todos ellos estaban allí perturbándole, azotándole. Dice la Biblia que Pedro estaba afuera. Escuche, Mateo capítulo 26, verso 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Cuando Jesús estaba allá adentro, allá donde lo estaban acusando, aleluya, Pedro estaba afuera sentado en el patio. Y dice la Biblia que se le acercó ¿quién? Y ojalá usted tuviese su Biblia abierta. Y si no la tiene, no sé por qué, porque usted está en culto. Usted está en culto. ¿Dónde está su Biblia en el culto? Si usted tiene su Biblia abierta, puede corroborar que aquí se enseña palabra de Dios. Y se le acercó una criada. Y se le acercó una criada. Escuche, sé que Dios tiene algo especial para alguien en esta hora. No desenfoquemos el tema. Recuerde, cuando Dios mira triste. Se le acercó una criada, porque estaba Pedro afuera en el patio. Y la criada le dijo a Pedro, se acercó a él, lo señaló a él, dice la Biblia, y se le acercó una criada diciendo: ¿sabes qué? Tú también estabas con Jesús el Galileo. Tú también. Tú estabas con él. Pero dice la Biblia, mas él negó delante de todos diciendo: yo no sé lo que dices. ¿Quién se le acercó? Una criada. Una criada. No era alguien importante. Ni siquiera la Biblia da el nombre. No era un oficio muy anhelado. No era un oficio muy reconocido. Era una mujer del vulgo, una mujer usada en una casa, una mujer que era para hacer los mandados, una mujer que no era de estirpe social, una criada. Y lo acusó. Le dijo: tú también estabas con él, con Jesús el Galileo. Oh, esa criada es tipo, ¿ve?, de la acusación personal. Hay momentos que tenemos acusaciones personales. Hay personas que se ensanchan personalmente contra nosotros. Usted en la vida cristiana, su vida espiritual siempre va a ser perturbada, a veces en momentos por acusaciones personales. Aleluya. Me recuerda la historia de Ana y Elcana. Ana no le podía dar hijos a Elcana, pero Penina ya le había dado hijos. Y Penina la acusaba, dice la Biblia, y usted lo lee allá en primer libro de Samuel. La irritaba. Le decía: tú no puedes, ya yo le di, tú no puedes. Era una acusación personal, la hacía sentir mal. Y dice la Biblia, y Ana lloraba todas las noches.
Y se sentía triste y no comía y decayó su semblante porque había una acusación personal. Y yo hago una pregunta en esta mañana: ¿quién es el acusador de nuestras almas? Aleluya. No es nuestro adversario, el enemigo, el diablo, que acusa, es el acusador nuestro. Y hay momentos que usa a alguien para hacer acusaciones personales. Eso es lo que significa esto. La criada llegó y se dirigió a Pedro. Ojo, y quiero que enfoquemos esto en esta mañana y no nos desviemos y estemos atentos y estemos analizando cada uno de estos versículos. La criada se acercó directamente a Pedro. Tú andabas con Jesús. Acusación personal. Pedro termina negando. Él negó delante de todos, dice la Biblia. Él negó delante de todos. No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, pues Pedro diría: yo me quito porque aquí me van a seguir acusando. Yo me voy. Saliendo él a la puerta, dice la palabra de Dios, ¿le vio quién? ¿Quién le vio? Le vio otra ¿qué? Otra criada, otra mujer. Ni siquiera hay nombres, no hay profesiones, no hay un decreto, una forma social de decir otra que iba pasando por ahí tal vez. Le vio otra. Oiga, y al ser otra, ahora no se dirige a Pedro, sino que le dice la Biblia, le vio otra y dijo a los que estaban allí. Es decir, vio a Pedro, pero se dirigió a los que estaban allí, a los que estaban con él, con Pedro. Y necesito que usted se conecte en este momento. Se dirigió a los que estaban allí con Pedro y les dijo a los que estaban allí. Es palabra de Dios. Esa otra le dijo a los que estaban allí, que les dijo: oigan, ¿saben algo? También estaba con Jesús Nazareno. Que está aquí con ustedes estaba con Jesús Nazareno. Pero ya no se lo dijo a Pedro, se lo dijo a los que estaban allí. Oh, bendito el Señor. Esto es tipo de acusación con el colectivo. Aleluya. Usted de pronto ha sufrido esto, que algo se forme y usted van y lo malponen, lo mal colocan delante de algo. Oh, aleluya. Y lo acusaron a Pedro con el colectivo. Es decir, le dijeron a los que allí estaban: oye, él andaba con Jesús. ¿Quién lo dijo? Otra. ¿Y cuánto valía la palabra de otra? No valía nada, porque no era nadie. La Biblia me dice que era otra. Oh, gloria al Señor. Hay momentos que hay acusación con el colectivo. Los hermanos de José acusaban a José, hablaban mal de José, ponían quejas de José. Pero José, tranquilo, esperando en su Señor. Oh, bendito el nombre de Jesús. Y seguimos en este hermoso recuento de esta historia, y sé que Dios nos va y nos está hablando al corazón. ¿Sabe qué pasó cuando ella lo acusó? Pero él negó otra vez con juramento. Esta vez no lo hizo como ahorita, que dijo: no sé lo que dices. Ahora negó con juramento y dijo: no, yo no conozco al hombre, yo no sé quién es ese que está allá adentro al que le están preguntando, no lo conozco. Oiga, qué tristeza. Pedro había vivido experiencias con el Señor. No había vivido experiencias con el Maestro. Pedro había caminado sobre las aguas. Pedro había visto cómo el Maestro ponía las manos sobre su suegra y la fiebre le dejaba a la suegra. Pedro había visto cómo el Señor de 5 panes y 2 peces había dado a multitudes. Pedro había visto cómo el Señor le dijo al mar: calla, y al viento enmudece, y se hizo bonanza. Pedro había visto maravillas, había subido al monte cuando Jesús se transfiguró delante de ellos. Pedro había visto espectáculos celestiales del Señor. Pedro había visto prodigios, milagros, sanidades. Pedro había vivido experiencias. Pero decía: no, yo no conozco al hombre, yo no lo conozco. Oh, aleluya. Él negó con juramento diciendo: no conozco al hombre. Poco después, dice la Biblia,
acercándose, los que por allí estaban. Vuelve y la Biblia no me da quiénes eran, qué profesión tenían, no me dice de qué clase social, no me da nombres. Los que por allí estaban, es decir, los que andan en las esquinas, los que andan por allí, los que andan por allí hablando, dialogando y farándula y esto y en las calles. Los que por allí estaban vieron a Pedro, dice, acercándose los que por allí estaban. Es decir, ahora el grupo se acerca a Pedro. Ojo, ya nadie acusa a Pedro con el grupo. Ahora el grupo mismo se acerca a Pedro. Los que por allí estaban se acercaron y le dijeron a Pedro: ¿sabes qué? Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sabe por qué? Porque cuando el cristiano está sumido a los pies de Cristo, cuando Dios llega a la vida de alguien, lo transforma de tal manera que aún su manera de hablar cambia. Oh, aleluya. Santo el Señor. Y claro, la manera de hablar de Pedro le descubría: tú hablas como ellos, tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Claro, hablaba bonito, y al ver que ese hablar bonito lo convertía en ser seguidor de aquel que tenían allá dentro, del maestro, empezó a maldecir. Qué tristeza, qué tristeza. Y empezó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Dice aquí el escritor Mateo: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Estos que por allí estaban es tipo de la acusación social. Ojo, cuando la sociedad te discrimina, cuando la sociedad te deja, cuando la sociedad te señala, aleluya, por cuanto eres hijo de Dios o te has convertido al evangelio. Oh hermano que estás aquí, tal vez has vivido momentos en los que sientes que la sociedad te rechaza. Sabe, yo conocí hermanas que cuando se entregaron al Señor, se bautizaron, sus familiares les dejaron de hablar. Hoy en día no tiene hermanas biológicas, pero no porque se hayan muerto, sino porque le dejaron de hablar, porque es cristiana hoy en día. Conozco otra que su padre le dijo: como te metas al evangelio te dejo de hablar. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque con Cristo nos basta, con Cristo nos sobra. Que la sociedad nos haga acusación social no interesa, no importa, aleluya. ¿Por qué? Por cuanto hemos sabido en quién hemos depositado nuestra confianza. Seguimos a Cristo. Y me llama la atención que los que por ahí estaban acusaron a Pedro, tipo de acusación social. ¿Quién vivió acusación social en la Biblia? ¿El maestro? Lo acusaron. De hecho, cuando esto sucedía, al Señor lo acusaban allá adentro de cosas que no había hecho. A Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, en los días del Pentecostés, en los días de comenzar el movimiento de la iglesia, lo reunieron y lo acusaron de cosas que no había hecho. Pero su rostro lo veían como el de un ángel. Aleluya. Y sin embargo terminaron apedreándolo. Y usted ve el mejor discurso de la Biblia, humanamente hablando, fue el de Esteban. Esteban los tomó y desde Abraham les empezó a cantar la cartilla a ellos que estaban allí. Y terminaron asesinándolo a piedras. Acusación social. Aleluya, gloria al Señor. En medio de esta presión, la Biblia me narra, el evangelista Lucas nos da un detalle muy hermoso que quisiera compartir con ustedes. Lucas capítulo 22, el mismo pasaje que estamos leyendo ahora, pero en Lucas hace una aclaración. Lucas hizo una aclaración. Lucas capítulo 22,
versículo 59 en adelante, desde el 54 empieza Lucas a hablar cómo sucedió, de lo que sucedió allí con Pedro, cómo fueron los acontecimientos. Y el verso 59 dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida cantó el gallo. Mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pero me llama la atención esto. Escuche, aleluya. Entonces, dice el verso 61 del capítulo 22 de Lucas: vuelto el Señor, escuche palabra, vuelto el Señor, miró a Pedro. Miró a Pedro. Después de la tercera negada que hizo Pedro, el Señor lo miró. Vuelto el Señor, ojo, no lo estaba mirando, sino que cuando ya lo negó la tercera vez, el Señor volteó. Y desde allá dentro de la casa donde tenían al Señor, del pretorio, aleluya, ¿usted se imagina cómo fue esa mirada del Señor a Pedro? Oh, santo el Señor. Oh, santo el Señor. ¿Cómo habrá mirado el Señor a Pedro? Que dice la Biblia: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Escuche, no fue el gallo lo que recordó a Pedro las palabras del Señor. Lucas hace la aclaración que el Señor, la tercera vez que lo negó, volteó y lo miró. Yo me imagino esa mirada triste de Jesús. Y dice la Biblia, escuche, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó. Ahí fue donde Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él vio cómo su maestro lo miraba con tristeza. Tal vez el Señor Jesús tuvo que haber mirado a Pedro de una forma triste. Oh, qué melancolía, qué pesar, que alguien que ha vivido experiencias con Dios, que alguien que ha vivido sanidades, prodigios, que ha cambiado su vida, hoy en día es tan sencillo, es tan fácil y es tan común ver hermanos que se retiran del evangelio, que se alejan de Dios. Oh, esto es muy triste, que esta pandemia ha estado acabando con muchas vidas espirituales, pero no en esta hora, aleluya, porque hay momentos en los que Dios mira triste. Hay momentos en los que Dios se decepciona de nosotros, sino que a veces no nos damos cuenta. Pero yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús en esta mañana. ¿Qué hora es? 9:55 de la mañana. Oh, aleluya. Escuche, cuando usted se levanta en un día y no ora, pasa el día, levante sus ojos al cielo y usted sentirá que Dios lo mira triste. Oh, santo. Cuando usted no iba a culto por X o Y motivo, y el motivo era muy sencillo, muy salteable, Dios lo miraba a usted triste. A veces nosotros provocamos que Dios nos mire triste. Cuando usted toma un dinero y no diezma, sino que se queda con él: no, esto es mucho, yo no voy a llevar tanto. Levante sus ojos al cielo y sentirá que Dios lo mira triste. Oh, porque cuando usted toma algo y no diezma o no ofrenda, no aporta, no cumple el voto, ¿sabe qué? Está diciéndole al Señor: no viene de ti esa bendición, por eso no te doy nada. Por eso la palabra dice que todo es suyo, aleluya, y de lo recibido de su mano, de eso es que le damos. Pero cuando usted recibe y no aporta, no da lo que es de Dios, ¿sabe? Dios lo mira triste. Lo mira triste, porque con no darlo está negando que eso vino de Dios. Oh, aleluya. Cuando usted se levanta y no ora, Dios lo mira triste.
Cuando usted tiene meses que no ayuna, Dios lo mira triste. Cuando usted no vigila, Dios lo mira triste. Cuando estamos cantando y usted no canta en la iglesia o en el culto digital, usted no entona, sino que aprovecha para irse a hacer otras cosas en otras páginas o en la cocina o en la sala, Dios lo mira triste. Dios mira triste. Oh, santo el Señor. Pero lo hermoso de esto, hermanos, es que Dios nunca está aquí para condenar a nadie, sino para dar oportunidades. Y les voy a demostrar esto por la palabra del Señor. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 16. Oiga, vamos a leer Marcos 16. Vamos a leer a partir del verso 1. Me habla de que ya el Señor había muerto, ya pasó el tercer día, es decir, ya empezó María Magdalena, María, madre de Jacobo, Salomé, fueron allá a ungirle con especias aromáticas, pero se decían entre sí: ¿quién nos va a remover la piedra ahora que lleguemos? Ya el Señor había resucitado, mas ellas no lo sabían. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que la cual era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. No estaba el maestro. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no estaba? Por la misma razón por la que usted y yo hoy estamos aquí en este culto conectados. Porque conocemos, reconocemos, sabemos que Él no está ahí. Ha resucitado. Oh, aleluya. Y ese de vestiduras largas, blancas, ellas se espantaron, pero Él les dijo, dice el verso 6 del capítulo 16 de Marcos, pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Saben qué? Ha resucitado. Aleluya. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Oh, y ahora viene lo que nos interesa. Y escuche que Dios nos va a hablar aquí. Pero vayan, dijo el de vestiduras blancas a las mujeres, vayan, ¿qué? Y díganle a sus discípulos: y a Pedro. Aleluya. ¿Por qué no dijo a Juan y a los discípulos? ¿Por qué no dijo a Jacobo y a los discípulos? ¿Por qué no dijo a Bartolomé y a los demás discípulos? El Señor mandó a decir: vaya y díganle a Pedro y a los demás. Oh, ¿sabe por qué? Porque aunque todos habían dicho lo mismo, que era lo mismo: Señor, contigo hasta la muerte, Señor, no nos escandalizaremos de ti, Señor, no te negaremos. Aunque todos habían dicho lo mismo, el que lo había negado había sido solamente Pedro. Aleluya. Vayan, díganle a Pedro y a los demás apóstoles, a los demás discípulos, como quien dice: le perdono. Oh, santo, le perdono. ¿Por qué? Porque Dios da oportunidades, hermano. Dios es Dios de oportunidades. Santo el Señor. Díganle a Pedro y a los demás discípulos, aleluya, que Él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y volvamos a esos días que el Señor estaba en la última cena con ellos. Y empezó Pedro a decir: hasta la muerte contigo, yo no te negaré, yo no me escandalizaré. Y los demás dijeron lo mismo. Pero esa promesa de ellos hacia Él solo la rompió Pedro. Aunque los demás también se escandalizaron, pero Pedro fue más, porque lo negó. Y no lo negó de cualquier manera, sino 3 veces, e hizo que el Señor lo mirara triste. Oh, santo el Señor. ¿Sabe, mi hermano? Aleluya, que la promesa del Señor para ellos no se había dejado de cumplir. Eso es lo que este varón de vestiduras blancas dice: vaya, díganle a Pedro y a los demás, aleluya, que Él sí cumple lo que Él prometió en ese día. Él va delante de vosotros a Galilea, y allá los va a esperar como les dijo, ojo, como les dijo, es decir, como lo prometió. Y aunque Pedro no había cumplido su promesa, el Señor sí es fiel para cumplir la suya.
¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia que Él permanece fiel. Yo no sé cuántos hoy se levantarían y no oraron, pero la fidelidad de Dios te sostendrá, mi hermano. Pero sabes que al tú levantarte y no orar, Dios te miró triste. Te miró triste. Oh, bendito el Señor. Y Dios es así, hermano. Él da oportunidades. Esto es una mañana de oportunidades. Oh, bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Así que díganle a Pedro y a los demás. Yo me imagino a Pedro, hermano, cuando las mujeres, Salomé, María Magdalena, María la madre de Jacobo y María la madre de Jesús llegaron con esa historia. Pedro, el Señor te mandó un mensaje. Oh, santo el Señor. ¿Sabe qué, Pedro? El Señor nos mencionó, fue tu nombre. Y le dijo que le dijera a todos y a ti que Él los espera en Galilea. Que Él les prometió que los esperaba en Galilea. Allá los va a esperar. Yo me imagino a Pedro diciendo: ¿a mí? ¿Me mandó a decir a mí? Sí, a ti, Pedro. A mí. Después de que yo lloré amargamente por haberle negado 3 veces. Después de que me miró como me miró. Oh, aleluya. Yo me imagino esa mirada, hermano. Oh, santo el Señor. Es decir, que Dios en esta mañana nos manda a decir a todos: vaya, díganle a Carolina, vaya, díganle a Ángel, vaya, díganle a Dani, díganle a Luz Danel, díganle a Leonel Cárdenas, díganle a Cami Peñalosa, díganle a Marley, díganle a Isa, que voy delante de vosotros al reino de los cielos, allá los espero. Oh, aleluya. Y que aunque a veces logramos con nuestras actitudes que Dios nos mire triste, Él es fiel a su promesa. ¿Cuál fue su promesa? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y allá nos está esperando. Y aunque a veces lo hagamos mirar triste, Él será fiel a su palabra. Será fiel a su promesa, mi hermano. Yo me imagino a Pedro, a mí, me mandó una razón a mí. Si yo lo último que hice fue negarlo. Lo último que vi, la última vez que lo vi, sus ojos se cruzaron conmigo de una mirada triste. Oh, aleluya. Porque cuando usted se enfría, Dios lo mira triste. Pero esto es una mañana de renovarnos en Dios. Esto es una mañana de estar en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué sucedió después de todo esto? Oh, sucede algo extraordinario. Hechos capítulo 4 nos habla. Ya llegó el día de Pentecostés, pasó el tiempo y llegó el día de Pentecostés. Cumplió el Señor su promesa, porque Él es fiel a su promesa. Cumplió el Señor, estuvo en Galilea, les dio instrucciones, les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora sí, Pedro hizo caso. El día de Pentecostés hubo el derramamiento especial y la iglesia empieza a predicar el movimiento y esto y lo otro, y usted conoce la historia. Y en el capítulo 3 iba Pedro y Juan a la hora de la oración. Oh, santo. Y había un cojo y fue sanado en el nombre del Señor. Levántate en el nombre de Jesús. No tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate. Y se levantó. Y ese cojo les trajo problemas a ellos. Les trajo problemas. Tanto así que los reunieron a los apóstoles, a Pedro, a Juan y a todos los demás los reunieron. Hechos capítulo 4 nos dice, pero muchos. Hechos capítulo 4, verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Es decir, la gente, había movimiento, el Espíritu Santo estaba tocando corazones, la iglesia estaba en avivamiento. Y el verso 5 dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Quiénes se reunieron? Ya no eran las criadas, ya no eran otras, ya no eran los que por allí andaban, ya no eran gente cualquiera. ¿Quiénes se reunieron ese día? Dice: los gobernantes. Tenga en cuenta eso, los ancianos,
gente estudiada, gente filosofada, gente que tenía criterios, conocimiento, gente que tenía clase social. Estos no eran los que por ahí andaban, la criada y otra y otra. No, Señor. Y dice la Biblia, estaban los principales, gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí había gente de alta estirpe. Oh santo. Y poniéndoles en medio a los apóstoles, los pusieron en el medio de toda esa gente filosofada, gente estudiada, gente que se sabían los pergaminos, las escrituras, las profecías de Isaías, de Daniel, sabían todas esas cosas. Y ponerlos en medio, hermano, eso no daría más miedo. Daba más miedo estar ahí rodeado de gente así que estar calentándote a la puerta de un patio y que se te dirija una criada, otra o los que por allí andan. Era un momento para tener miedo. Y empezaron allí, los pusieron en el medio y les preguntaron, mire la pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Oiga, y dice la Biblia, entonces Pedro, verso 8 de capítulo 4 de Hechos. Entonces Pedro, mire aquí, mire la hoja. Antes leímos que la criada acusó a Pedro. Pedro negó al Señor. Los que por ahí estaban se dirigieron a Pedro, y Pedro, y Pedro, y Pedro. Pero ahora no es Pedro. Ahora es Pedro lleno del Espíritu, que es muy diferente. Pedro lleno del Espíritu. Oh, aleluya. ¿Cuántos quisieran ser llenos del Espíritu? ¿Sabe, mi hermano? No es lo mismo, y voy a mirar aquí, no es lo mismo Oscar que Oscar lleno del Espíritu. No es lo mismo Luzmila que Luzmila llena del Espíritu. No es lo mismo John Duarte que John Duarte lleno del Espíritu. No es lo mismo, aleluya, gloria al Señor. No es lo mismo Liliana que Liliana llena del Espíritu. No es lo mismo Alexandra que Alexandra llena del Espíritu. Ahora vemos un Pedro que ya no tiene miedo, ya no tiene cobardía, ya no está rezagado a negar al Señor. No, ya es un Pedro que tiene la presencia de Dios en su vida. Y que aunque alrededor estaban los magistrados, los principales, las autoridades, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, los escribas, los fariseos, los ancianos de Israel, los estudiados, Pedro enseguida lleno del Espíritu les dijo: oh gobernantes del pueblo. Pedro lleno del Espíritu Santo era un Pedro sin pena, era un Pedro sin ningún miedo. Oh, aleluya. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, ¿saben qué? Sea notorio a todos vosotros. El mismo Pedro que se negó 3 veces allá, negó al Señor 3 veces ante una criada, otra, y por los que por allí andaban, ahora no le da pena decir que le sea notorio a todos ellos que estaban allí, a todo el pueblo. Ahora que lo sepa todo el mundo. Oh Santo de Israel, este Jesús, que sea notorio a todos, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él es que este hombre está en vuestra presencia sano. Por él es que, por ese poder es que este hombre ya no es un cojo al pie del templo La Hermosa. Por ese nombre es que este hombre tiene sanidad. Y yo sé que usted y yo en este momento sabemos por cuál nombre estamos bendecidos. Oh Santo Israel, Santo de Israel, aleluya. Bendito el Señor. Este Jesús, mire todo ese discurso de Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y el famoso pasaje que conocemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, mi hermano, mi hermana. Si tú en tu vida no has sido invocado el nombre de Jesús, no hay salvación, no hay perdón de pecados, porque tiene que ser invocado es el nombre. El mismo nombre que Pedro negó, ahora lo ratifica, porque ya no es Pedro, ahora es Pedro lleno del Espíritu Santo. Y entonces viendo, dice el verso 13, el denuedo de Pedro y de Juan, es decir, la soltura con la que hablaba, la fluidez verbal que tenían, el denuedo con el que hablaba, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, estos eran pescadores, estos porque hablan así, porque hablan como si fueran con educación, si no lo son. Oh, aleluya. Ahora esos, los que antes acusaron, ahora se maravillaban. ¿Y qué? Y les reconocían, aleluya, que habían estado con Jesús. El que hoy te acusa, mañana reconocerá que tú eres de Cristo. Oh, santo el Señor. Así que si a ti te acusan, si tienes acusaciones, la personal tal vez, tienes acusaciones con el colectivo y tienes acusaciones también sociales, no importa, no te achicopales, sé fiel a Cristo. Porque si te achicopalas, si lo niegas, si te alejas, si te perturbas, si decae tu vida espiritual, si retrocedes, entonces Dios te va a mirar con tristeza. Dios te mira triste cuando tú te olvidas de Él, cuando amanece el día y tú no te acuerdas de buscar su presencia. Dios te mira triste. Pero aunque te mira triste, te da oportunidad para llenarte, te da oportunidad, aleluya. Pedro recibió la oportunidad y la aprovechó. ¿Cuántos en esta mañana van a recibir la oportunidad? ¿Cuántos en esta hora? Aleluya. Hoy domingo 23 de agosto, oh gloria al Señor, 10:15 de la mañana. ¿Cuántos en esta hora quieren esa oportunidad de parte del Señor Jesucristo? Y yo sé que tal vez conectado haya alguien que sienta que Dios lo ha mirado triste en ciertos momentos. Tal vez hoy no oraste, tal vez tienes un año que no ayunas, tal vez tienes tiempo que no haces una vigilia personal, tal vez no lees la palabra, tal vez no le cantas. Dios te mira triste, pero Él vino para darte la oportunidad, para decirte: ¿sabes qué, Ángel? ¿Sabes qué, José Gregorio? ¿Sabes qué? Aleluya, gloria al Señor, hermano Leonel. ¿Sabes qué, Beatriz, Andresito, Belisario? ¿Sabes qué, Mayra? ¿Sabes? Voy delante de vosotros, ya no a Galilea, sino al reino de los cielos. Allá los espero. Esperen que suene la final trompeta. Bendito el Señor, bendito el Señor. Quiero orar por alguien que quiera ser lleno del Espíritu en esta mañana, que quiera ser lleno de la presencia de Dios, que quiera tener un encuentro personal. ¿Y para qué? Para que cuando venga el enemigo con acusaciones personales o con el colectivo o acusaciones sociales, usted esté firme, usted esté lleno, usted esté allí con la segunda actitud que tuvo Pedro. Ya no era el mismo Pedro, ahora era Pedro lleno del Espíritu. Y en esta mañana nos podemos llenar del Espíritu. Oh Santo, vamos a orar en el nombre del Señor. Pedro negó 3 veces al Maestro y Él lo miró triste. Pregunta: ¿cuál tal vez ha sido la oportunidad en la que sientas que Dios te haya mirado triste y a veces ni te diste cuenta? Ni nos damos cuenta que le fallamos al Señor. Pero Él cada semana que pasa, cada día, nos da oportunidades.
y nos llena de su bendición. Vamos a orar por ese hermano que está diciendo amén, aleluya, por ese que está colocando el sticker, por ese que se siente quebrantado, por ese que siente que Dios lo miró triste, tal vez esta mañana, tal vez ahorita en las alabanzas te miró triste porque te fuiste para otra parte, pero ¿sabes qué? Dios te da oportunidades y te dice: vayan, díganle a ese que ahorita me ignoró, que lo espero en el reino de los cielos, porque Él es fiel a su promesa. ¿Está listo para orar? Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Soberano Señor Jesucristo, Dios santo, Padre amado, Rey de reyes, Señor de la gloria, tú eres bueno, Señor. Tu palabra, Dios, es fiel, es eficaz, es contundente y más cortante que espada de dos filos. Señor, en tu palabra, en tu nombre, Señor, en tu presencia ahora mismo, haz algo en la vida de cada uno de nosotros. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Haznos fervientes en la oración, en la unanimidad, Señor, en la comunión contigo, Padre, Espíritu Santo, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, llena tu pueblo en esta hora y que podamos siempre, Señor, cumplirte, que podamos, Señor, estar en tu presencia en todo tiempo. Oh Padre, perdónenos si en algún momento hemos hecho que usted nos mire con tristeza, pero en esta hora usted es amplio en perdonar, Señor. En tu nombre hay bendición de lo alto. En tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor.